Observen esta fotografía. A primera vista, el granulado sepia y el contraste excesivo del flash de magnesio solo nos muestran el apogeo de la celebración. Es la noche del 31 de diciembre de 1929. El mundo allá afuera, más allá de las pesadas cortinas de terciopelo de la mansión, comenzaba a desmoronarse bajo el peso de la Gran Depresión, iniciada pocos meses antes con el crack de la bolsa. Pero aquí, en este salón de baile iluminado por 1000 velas y candelabros de cristal, la realidad ha sido suspendida. Los hombres usan sus smokines impecables como armaduras contra la pobreza. Las mujeres exhiben perlas que podrían alimentar a una aldea entera durante un año. Ellos ríen. Ellos brindan, parecen inmortales, pero si desvían la mirada del centro de la imagen, donde el anfitrión levanta su copa con arrogancia, y enfocan en el borde izquierdo, casi fuera de encuadre, verán una mano enguantada de blanco sosteniendo una bandeja de plata. Pertenece a alguien cuyo rostro está cortado por el marco, un fantasma en la propia historia que ayudó a escribir. Antes de desvelar el secreto que reposa en el fondo de esas copas de cristal, te invito a ser parte de este descubrimiento. Si las historias ocultas en los márgenes del tiempo te fascinan, deja tu me gusta ahora y suscríbete al canal. Es la única manera de garantizar que voces como la de este hombre invisible no sean silenciadas nuevamente por el polvo de los archivos. El dueño de esa mano enguantada se llamaba Elías. Aquella noche tenía 24 años, aunque sus ojos, si la cámara se hubiera dignado a capturarlos, mostrarían el cansancio de un anciano. Elías no era solo un camarero contratado para la noche de fin de año, era el hijo de uno de los antiguos capataces de las minas de plata que financiaron aquella fiesta. El anfitrión, un magnate industrial llamado Don Valeriano, había construido aquel imperio sobre las espaldas rotas y los pulmones ennegrecidos de hombres como el padre de Elías. Para los invitados que bailaban al son de la orquesta de jazz, el champán era solo un símbolo de estatus, un néctar dorado importado de Francia para lavar el gusto amargo de las noticias económicas. Para Elías, cada botella que transportaba de la bodega fría al salón caliente pesaba como una lápida. La fotografía captura el momento exacto, a las 23:45, cuando las botellas especiales fueron traídas. Don Valeriano, un hombre corpulento con un bigote encerado que desafiaba la gravedad, insistió en que aquel lote específico fuera servido solo para el círculo íntimo, la élite de la élite reunida en la mesa principal. La etiqueta de las botellas, ilegible en la imagen descolorida, prometía una cosecha exclusiva de una bodega que ya no existía. Lo que ni Valeriano ni su esposa, la fútil y risueña doña Clotilde, sabían era que aquellas botellas habían pasado por una intervención antes de llegar al hielo. No fue un accidente, ni un error de fabricación, fue una inserción deliberada, meticulosa y fría. Elías estaba en la antecocina, un espacio estrecho y sofocante, separado del lujo por una puerta giratoria que ahogaba el sonido de las risas, transformando la alegría ajena en un zumbido distante y perturbador. Él pulía las copas con un paño de lino. Sus movimientos eran automáticos, pero su mente estaba en un lugar mucho más oscuro. Recordaba el sonido de la tos de su padre, un sonido seco y rasgado que resonaba en la pequeña casa de madera donde creció. Recordaba cómo don Valeriano había recortado las pensiones de las viudas de los mineros la semana anterior a la Navidad, alegando ajustes necesarios debido a la volatilidad del mercado, mientras encargaba esculturas de hielo para esta fiesta. La rabia de Elías no era caliente y explosiva, era fría, líquida y paciente, como el ingrediente que llevaba en el bolsillo del chaleco, dentro de un pequeño frasco de vidrio azul cobalto. El ingrediente no era un veneno común, no era arsénico, que dejaría rastros obvios y violentos, ni cianuro que acabaría con la fiesta antes de la medianoche. Era algo más antiguo, extraído de una planta que crecía en las laderas sombrías de las minas, conocida por los curanderos locales como la sombra del juicio. En dosis minúsculas, era un sedante. En dosis concentradas, mezclada con el alcohol y la euforia, no mataba al cuerpo inmediatamente, desmantelaba las inhibiciones del alma, disolvía el filtro social, la máscara de civilidad que permitía que aquellas personas se mintieran unas a otras y a sí mismas. Decían las leyendas de los mineros que quien bebiera de aquella esencia sería forzado a hablar su verdad más profunda y terrible antes de que su corazón dejara de latir al amanecer. Era un suero de la verdad mortal, una sentencia que obligaba al condenado a confesar sus pecados antes de enfrentarse al Creador. Miren de nuevo a la mujer sentada a la derecha de don Valeriano en la foto. Aquella es Helena,
la hija menor del magnate. Ella sonríe a la cámara, pero sus manos están tensas sobre el regazo. Está prometida con un banquero influyente, un hombre que está fuera del encuadre, conversando con políticos. Elías la conocía. Ellos compartieron, años atrás, miradas prohibidas y breves conversaciones en los jardines, antes de que la barrera de clase se volviera intransitable. Elías sabía que la sonrisa de Elena era una fachada, que estaba siendo vendida para salvar los negocios del padre. Él vaciló por un momento en la antecocina. Si servía el champán bautizado, Elena también bebería, pero la justicia, decidió mientras miraba su propio reflejo distorsionado en la plata de la bandeja, es una tormenta que no elige dónde cae la lluvia. Todos en aquella mesa eran cómplices del sistema que aplastaba a su pueblo. El jefe de camareros, un hombre llamado señor Alister, entró en la antecocina chasqueando los dedos. «Vamos, muchacho. El tiempo no espera por la plebe. Don Valeriano quiere el brindis especial preparado ahora. Faltan 15 minutos para el año nuevo». Alister ni miró a Elías. Miraba su reloj de bolsillo. Para él, Elías era solo un soporte móvil para las bandejas. Esa invisibilidad era la mayor arma de Elías. Nadie sospecha de los muebles. Nadie imagina que la mano que sirve el vino puede ser la mano del destino. Con manos que no temblaban, Elías abrió las 3 botellas reservadas para la mesa principal. El sonido de los corchos estallando fue ahogado por el ruido de la orquesta, que tocaba un charleston frenético en el salón. Sirvió el líquido dorado y efervescente en 12 copas de cristal Baccarat. El champán espumaba, lleno de vida y promesa. Aprovechando que el señor Alister le había dado la espalda para gritarle a una cocinera, Elías sacó el frasco azul. 1 gota, 2 gotas, 3 gotas en cada copa. El líquido se mezcló instantáneamente, invisible, inodoro. La sombra del juicio ahora formaba parte de la celebración. Colocó las copas en la bandeja. El peso parecía haberse triplicado. No era solo vidrio y líquido, era el peso de una revolución silenciosa. Se arregló la chaqueta, respiró hondo el aire que olía a asado y cera para suelos, y empujó la puerta giratoria. La entrada de Elías en el salón fue, como siempre, imperceptible. Se deslizó entre las parejas que bailaban, esquivando codos y colas de vestidos de seda. La luz de las lámparas golpeaba las joyas de las mujeres, creando un caleidoscopio de brillos que hería los ojos. Podía sentir el olor fuerte de perfumes caros intentando enmascarar el olor a tabaco y sudor. La atmósfera estaba cargada de una electricidad histérica. Todos sabían, en el fondo, que la era dorada estaba terminando, que el dinero se estaba evaporando de los bancos, pero esa noche bailaban sobre el volcán. Se acercó a la mesa principal. Don Valeriano estaba en medio de una anécdota, gesticulando con un cigarro encendido, y le dije al gobernador, si la gente tiene hambre, que coman paciencia. El mercado se corrige, siempre se corrige. Las personas alrededor de la mesa rieron, una risa aduladora y excesiva. Doña Clotilde se limpió una lágrima de risa con un pañuelo de encaje. El banquero prometido de Elena sonreía con los dientes, pero sus ojos calculaban el coste de cada ítem en la mesa. «El champán especial, señor», murmuró Elías con voz baja y sumisa. Don Valeriano dejó de reír y miró la bandeja, no a Elías. «Ah, finalmente, la cubé de los reyes. Sirve, chico. Sirve, no derrames ni una gota, eso vale más que tu vida entera». La frase quedó suspendida en el aire, una crueldad casual que Valeriano olvidaría al segundo siguiente, pero que se grabó en la mente de Elías como hierro al rojo vivo. «Vale más que mi vida, vale más que la vida de mi padre, vale más que la dignidad de todos nosotros». Elías comenzó a distribuir las copas, la primera para doña Clotilde, la segunda para el banquero, la tercera, con una punzada de dolor en el pecho, para Elena. Ella lo miró por un breve segundo mientras tomaba la copa. ¿Hubo un reconocimiento en sus ojos? ¿Un pedido de auxilio? ¿O solo la indiferencia de quien ya ha aceptado su destino? Ella tomó la copa envenenada con la gracia de una princesa condenada. Continuó alrededor de la mesa. El general que garantizaba que las huelgas fueran pacificadas con violencia. El obispo que bendecía las minas pero nunca bajaba a los túneles. El juez que firmaba las órdenes de desalojo. Uno a uno recibieron su juicio en forma de cristal. Finalmente, Elías llegó a don Valeriano. El magnate tomó la copa con sus manos gruesas, llenas de anillos de oro. Levantó el vidrio contra la luz, admirando las burbujas que subían. «Perfección», gruñó satisfecho. Elías retrocedió, dando pasos hacia atrás hasta alcanzar la sombra de las cortinas, la posición exacta donde el fotógrafo
Momentos después, capturaría la escena. El reloj de péndulo en la esquina del salón comenzó la cuenta atrás. Faltaban 5 minutos para la medianoche, 5 minutos para 1930, 5 minutos para que se hiciera el brindis y el ingrediente comenzara a trabajar en sus venas. La orquesta disminuyó el ritmo, preparándose para el vals de la medianoche. El silencio de la expectativa cayó sobre el salón. Todos los ojos se volvieron hacia don Valeriano, que se levantó con la copa erguida como un cetro. Iba a dar el discurso. Elías observaba desde la oscuridad. Su corazón latía a un ritmo frenético, contradiciendo su postura inmóvil. Sabía que, tan pronto como aquellas 12 personas bebieran, no habría vuelta atrás. La fiesta se transformaría en un teatro de horrores y verdades, un confesionario público donde el alma podrida de aquella élite sería expuesta antes de ser extinguida. Apretó la bandeja vacía contra su pecho. El fotógrafo preparó el flash. El resplandor estaba a punto de inmortalizar la mentira, pero la verdad estaba disuelta en el vino. Don Valeriano se aclaró la garganta. «Mis amigos», comenzó, su voz retumbante llenando el salón. «Dicen que se avecinan tiempos difíciles. Yo digo, nosotros somos los arquitectos del tiempo, por este nuevo año y por nuestro dominio eterno sobre él». «Por el dominio eterno», respondieron los invitados de la mesa principal al unísono. Las copas se acercaron a los labios. El flash estalló, cegando a todos por un instante y congelando aquel segundo para la eternidad. La foto fue tomada, el destino fue sellado, y el gusto metálico y dulce de la sombra del juicio tocó la lengua del hombre más poderoso de la sala. El cristal volvió a la mesa con un tintineo suave, un sonido delicado que contrastaba brutalmente con la sentencia de muerte que acababa de ser ejecutada. 12 gargantas tragaron el líquido dorado. 12 destinos fueron sellados en el lapso de un suspiro. El reloj de péndulo, indiferente a la tragedia humana, dio la última campanada de la medianoche. Afuera, en la ciudad, los fuegos artificiales estallaron en el cielo frío, pintando la oscuridad con efímeros destellos de rojo y verde. Adentro, en el salón de baile, los abrazos se multiplicaron, la gente se besaba, se deseaba prosperidad, se mentía mutuamente con la esperanza ciega de que 1930 sería el año de la redención. Pero en la mesa principal, bajo la luz implacable de la araña de cristal más grande, una extraña parálisis comenzó a instalarse. No fue inmediata. La sombra del juicio no era un asesino vulgar que atacaba con convulsiones instantáneas. Era un artista paciente. Primero, debía desmantelar la mente antes de detener el corazón. Elías observaba desde su rincón, con la espalda presionada contra el terciopelo de la cortina. Su respiración era superficial. Sus ojos no se apartaban de don Valeriano. El magnate se había sentado pesadamente después del brindis, pasándose la lengua por los labios como si intentara descifrar un sabor que no debería estar allí. El champán tenía notas de frutas y levadura, pero debajo, muy en el fondo, la hierba de las minas dejaba un rastro terroso, un eco de humedad y oscuridad subterránea que solo un paladar muy atento podría notar. Pero Valeriano no era un hombre de sutilezas. Atribuyó el gusto extraño a la antigüedad de la botella y siguió sonriendo, una sonrisa que pronto se congelaría. Los primeros 5 minutos del nuevo año transcurrieron en una normalidad tensa. La orquesta atacó con los primeros acordes de El Danubio Azul, y varias parejas se lanzaron a la pista girando como derviches de seda y frac. Sin embargo, en la mesa de honor, el aire se volvió denso, casi irrespirable. El primero en mostrar los síntomas fue Rodolfo, el banquero prometido de Helena. Era un hombre joven, de rostro afilado y ojos huidizos, acostumbrado a calcular riesgos y beneficios en fracciones de segundo. Estaba sentado junto a Helena, y la convención social dictaba que debía besar su mano o su mejilla para recibir el año. Se inclinó hacia ella. Helena se tensó, esperando el contacto frío de sus labios. Pero Rodolfo se detuvo a medio camino. Sus ojos se abrieron con una expresión de terror absoluto, como si acabara de ver su propio reflejo en un espejo roto. La droga estaba disolviendo la barrera entre su lóbulo frontal y su lengua. El filtro de la conveniencia se había evaporado. Rodolfo parpadeó, confundido por el calor repentino que subía por su cuello, y en lugar de un cumplido, una frase salió de su boca con la fuerza de un vómito verbal. «Hueles a desesperación», dijo Rodolfo, su voz clara y cortante, audible por encima de los violines. «Hueles a la quiebra de tu padre. Me estoy casando contigo solo porque necesito el aval de las tierras del sur, pero me repulsas. Eres tan vacía como mis bóvedas». La mesa se congeló. Doña Clotilde soltó su tenedor, que cayó con estrépito sobre la porcelana. Helena giró la cabeza lentamente hacia su prometido, no con ira,
sino con una sorpresa genuina. Alrededor de ellos, la música seguía, creando una burbuja de surrealismo. Los invitados de las mesas cercanas, aquellos que no habían bebido el veneno, comenzaron a girar sus cabezas, creyendo haber escuchado mal, pensando que quizás era una broma de mal gusto típica de los ricos excéntricos. Don Valeriano, con la cara enrojecida por la indignación incipiente, golpeó la mesa con el puño. «Rodolfo, ¿has perdido el juicio? ¿Cómo te atreves a hablarle así a mi hija en mi casa? Retráctate ahora mismo o te destruiré». Pero la ira de Valeriano se vio interrumpida por una sensación de vértigo. El suelo parecía inclinarse bajo sus pies. Intentó levantarse para imponer su autoridad física, pero sus piernas se sentían como si estuvieran hechas de plomo derretido. La sombra del juicio estaba trabajando rápido en él, alimentándose de su inmensa soberbia. Antes de que Rodolfo pudiera responder o intentar disculparse, aunque su rostro mostraba que no podía detener el flujo de pensamientos, el obispo, sentado al otro lado de doña Clotilde, soltó una carcajada. No era la risa benévola de un hombre de fe, era una risa seca, hueca, que sonaba como hojas muertas arrastradas por el viento. El obispo, un hombre que había predicado la humildad mientras vestía sotanas de seda importada, se puso de pie, tambaleándose ligeramente. Tenía los ojos vidriosos, las pupilas dilatadas hasta devorar el iris. Levantó su copa vacía hacia el techo pintado con querubines. «¡Destruir!», gritó el obispo, señalando a Valeriano con un dedo tembloroso. «Siempre hablando de destruir, Valeriano, como si fueras Dios. Pero yo sé lo que confesaste hace 10 años. Yo sé dónde están enterrados los cuerpos de la huelga del 19, y les di la absolución, ¿no es gracioso? Absolví a los lobos, y dejé que las ovejas se pudrieran. No creo en el cielo, amigos míos. Nunca he creído. El cielo es el oro que guardo bajo mi cama». Un silencio sepulcral comenzó a expandirse desde la mesa principal, infectando el resto del salón como una mancha de aceite. La orquesta, notando la conmoción, dejó de tocar gradualmente, instrumento por instrumento, hasta que solo quedó el sonido de un contrabajo que se apagó con una nota grave y discordante. Cientos de ojos se fijaron en la élite local, que parecía estar sufriendo un colapso colectivo. Elías, desde la sombra, sentía una mezcla de terror y fascinación. Era como ver una presa romperse en cámara lenta. La droga no creaba mentiras. Simplemente arrancaba las compuertas de la represa. Todo lo que estos hombres y mujeres habían reprimido para mantener su poder, todo el veneno moral que habían tragado para justificar sus privilegios, ahora salía a la luz, crudo y sin refinar. Doña Clotilde fue la siguiente, la mujer que había pasado 30 años sonriendo y asintiendo, ignorando el perfume de otras mujeres en las camisas de su marido, comenzó a llorar. Pero no eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de rabia pura. Se arrancó el collar de perlas, el mismo que valía más que la vida de un minero, y lo arrojó al centro de la mesa, derribando una vela. «Te odio», chilló, mirando a Valeriano con una intensidad que nadie sabía que poseía. «Te odio cada día que respiro. Ojalá te hubieras muerto en aquel accidente. He estado rezando cada noche para quedarme viuda y rica. No quiero tus fiestas, quiero tu ausencia». El espectáculo era grotesco y magnético. Los invitados comunes retrocedían, horrorizados. ¿Estaban borrachos? ¿Habían sido hechizados? Nadie se atrevía a intervenir. La escena tenía una cualidad de pesadilla bíblica, como si las torres de Babel se estuvieran derrumbando frente a ellos. Valeriano intentaba hablar, intentaba ordenar que los callaran, que sacaran a estos locos de su vista. Su mente luchaba titánicamente contra la sustancia. Él era un hombre de control férreo, un hombre que había dominado sindicatos, gobiernos y mercados. No iba a dejar que un simple mareo le ganara. Se aferró al borde de la mesa, sus nudillos blancos por la presión. Miró a Elías. Por un segundo, a través de la bruma de la droga, sus ojos se encontraron. Elías no bajó la mirada esta vez, y en ese intercambio, Valeriano vio algo que lo heló más que el veneno. Vio la ausencia de miedo, vio el juicio. ¿Qué has hecho?», graznó Valeriano, su voz espesa, su lengua tropezando con los dientes. Pero la pregunta no iba dirigida a Elías, sino al universo. Entonces, la droga rompió su última defensa. Valeriano se giró hacia el general, que estaba sentado, mirando sus propias manos con una fascinación mórbida. El general, un hombre conocido por su mano dura, empezó a frotarse las palmas frenéticamente contra el mantel de lino inmaculado. «No sale», murmuraba el general, su voz subiendo de tono hacia la histeria. «La sangre no sale.
Eran niños, solo tiraban piedras, y yo ordené fuego, fuego a discreción. Veo sus caras en la sopa, veo sus caras en el vino. Soy un carnicero con medallas. El caos era total, no había violencia física. Nadie se golpeaba, era una violencia del alma. Se estaban desollando vivos con sus propias palabras. El aire del salón se había vuelto tóxico con la verdad. Los camareros, incluido el señor Alistair, estaban petrificados junto a las puertas de la cocina, incapaces de comprender qué tipo de locura había poseído a sus patrones. Solo Elena permanecía en silencio. A diferencia de los demás que gritaban y gesticulaban, ella se había quedado muy quieta. La droga actuaba diferente en cada organismo, buscando la grieta más profunda. En Elena, la grieta no era la maldad, sino la sumisión. Sus pupilas estaban dilatadas, negras como pozos sin fondo. Una sonrisa, muy distinta a la sonrisa social de la foto, comenzó a curvar sus labios. Era una sonrisa de alivio aterrador. Se levantó despacio, con una elegancia fluida que parecía sobrenatural. «Me siento ligera», dijo Elena, su voz suave cortando los gritos de los demás como un bisturí. «Todo este tiempo pensé que yo era el problema. Pensé que mi tristeza era una enfermedad. Pero no». Miró a su padre, que luchaba por respirar. Miró a su madre que destrozaba las flores del centro de mesa. Miró a su prometido que seguía balbuceando números y deudas. «Ustedes son la enfermedad, y yo soy la cura que nunca funcionó». Elena tomó un cuchillo de plata de la mesa. No lo levantó con amenaza, sino que lo observó, fascinada por el brillo del metal bajo la luz eléctrica. «Elías», dijo ella de repente, girando la cabeza hacia la oscuridad, donde él se escondía. Fue el único nombre que se pronunció con ternura en medio de aquel infierno. «Elías, tenías razón. El jardín siempre estuvo muerto. Solo pintábamos las hojas de verde». Al escuchar su nombre, Elías sintió un escalofrío. No esperaba que ella lo delatara, ni que la conexión entre ellos sobreviviera al naufragio de la razón. Pero ella no lo estaba acusando, lo estaba reconociendo. Valeriano, al oír el nombre del sirviente, giró su cabeza pesada y taurina hacia las sombras. La droga lo obligaba a ver la verdad, y la verdad era que su imperio estaba siendo desmantelado por el hijo de un minero muerto. «Tú», rugió Valeriano, intentando señalar con un dedo que ya no obedecía. «El chico, el agua, el vino». El magnate intentó dar un paso hacia Elías, impulsado por una furia asesina que superaba temporalmente la parálisis muscular. Pero el esfuerzo fue demasiado. Su corazón, bombeando la sangre envenenada y cargada de adrenalina, dio un vuelco violento. Valeriano se desplomó sobre la mesa, arrastrando consigo copas, platos y cubiertos en una avalancha de cristal y plata. No estaba muerto, todavía no. Sus ojos seguían abiertos, moviéndose frenéticamente, atrapados en un cuerpo que se había convertido en una prisión de carne. Podía ver, podía oír, y lo peor de todo, ahora estaba obligado a escuchar cada secreto sucio, cada traición y cada crimen que sus compañeros de mesa seguían confesando a gritos, incapaces de detenerse. Elías dio un paso adelante, saliendo de la oscuridad. La invisibilidad había terminado. El salón estaba en un estado de shock absoluto, con los invitados seguros huyendo hacia las puertas, gritando, empujándose para escapar de aquella mesa maldita. Pero Elías no huyó. Tenía que ver el final. Tenía que asegurarse de que la verdad terminara su trabajo antes de que llegara la muerte. Y sobre todo, tenía que saber qué haría Elena con ese cuchillo de plata en su mano. El salón de baile, que apenas 10 minutos antes era el epicentro de la envidia de toda la ciudad, se había transformado en una escena que recordaba a los cuadros más oscuros de Goya. La estampida de los invitados sanos había dejado tras de sí un rastro de destrucción opulenta, estolas de armiño pisoteadas, zapatos de tacón abandonados en la huida desesperada hacia las puertas dobles y copas de cristal hechas añicos que brillaban en el suelo como polvo de diamantes. El pánico tiene un olor distintivo, agrio y metálico, que empezaba a mezclarse con el aroma dulzón del champán derramado y la cera de las velas que, en la conmoción, habían prendido fuego a uno de los manteles laterales, pero nadie se detuvo a apagarlo. El fuego era un problema menor comparado con la locura contagiosa que emanaba de la mesa principal. En el centro de este naufragio social, la mesa de los 12 condenados permanecía como una isla de pesadilla. Don Valeriano, derrumbado sobre la madera de caoba, era una estatua de carne viva. La parálisis inducida por la sombra del juicio le había robado el movimiento, pero cruelmente le había dejado los sentidos intactos. Sus ojos, inyectados en sangre,
y abiertos de par en par, eran ventanas a un infierno privado. Podía ver el techo girar, podía sentir el frío del vino empapando su camisa de seda, pero lo más tortuoso era el oído. La droga actuaba como un amplificador, convirtiendo cada susurro en un grito y cada confesión en una sentencia. Estaba obligado a escuchar la banda sonora de su propia corrupción, interpretada por las voces de sus aliados más cercanos. El general, aquel hombre de pecho condecorado que solía infundir terror con una sola mirada, se había arrastrado hasta el suelo. Estaba acurrucado en posición fetal bajo la mesa, sollozando como un niño perdido en la oscuridad. No eran rebeldes, gemía el militar arañando la alfombra persa. Eran granjeros, solo querían agua para sus tierras. Yo escribí el informe, puse insurgentes armados para justificar los cañones. Dios, el ruido de los huesos no se va. Valeriano quería gritarle que se callara, que mantuviera la dignidad, pero su lengua era una babosa inerte en su boca. Su mente, sin embargo, afilada por el químico, conectaba los puntos con una claridad dolorosa. Él había pagado por esa masacre. Él había comprado las tierras pacificadas por el general a precio de saldo. La sangre de esos granjeros estaba en los cimientos de la misma mansión donde ahora yacía paralizado. Elías avanzó lentamente desde las sombras de las cortinas. El caos de la huida lo había dejado solo con sus víctimas y un puñado de sirvientes petrificados que se santiguaban en las esquinas. El joven camarero caminaba no con el triunfo del vengador, sino con la pesadez de quien carga un ataúd. Sus zapatos crujían sobre los cristales rotos. Se acercó a don Valeriano, el magnate. Al percibir el movimiento, giró sus ojos hacia él. En esa mirada ya no había arrogancia, había súplica, había un terror primario, el del animal que sabe que el cazador ha llegado para despellejarlo. Elías se inclinó sobre el oído del hombre más poderoso de la región. «¿Escucha eso, don Valeriano?», susurró Elías, su voz tranquila contrastando con la histeria circundante. «No es el infierno, es la memoria. Usted pensó que podía enterrarla bajo dinero y cemento, pero la tierra recuerda, la plata recuerda, y hoy, la plata ha venido a cobrar». Valeriano intentó parpadear, intentó mover un dedo, cualquier cosa para negar, para negociar, para ofrecerle a este muchacho la mitad de su reino a cambio del antídoto. Pero no había antídoto. La sombra del juicio era un viaje de ida. De repente, un sonido agudo cortó la confesión balbuceante del juez, que estaba intentando escribir una sentencia en el mantel, con un tenedor manchado de salsa. Era una risa, pero no la risa hueca del obispo, ni la histérica de doña Clotilde. Era una risa cristalina, casi infantil, pero cargada de una tristeza infinita. Elías se enderezó y miró hacia el otro lado de la mesa. Helena, la hija de Valeriano, seguía de pie, con el cuchillo de plata en la mano. A diferencia de los demás, cuyos cuerpos se retorcían bajo el peso de sus culpas, Helena parecía haber alcanzado una extraña levitación. La droga no encontraba crímenes de sangre en ella, sino años de silencio forzado, de identidad aplastada, de ser utilizada como moneda de cambio. La verdad que la droga extraía de ella no era maldad, sino dolor puro. Helena bajó el cuchillo y miró a Elías. Sus pupilas, dilatadas al máximo, hacían que sus ojos parecieran dos pozos de petróleo negro. Dio un paso hacia él, ignorando a su madre que se arrancaba los cabellos a su lado, ignorando a su prometido que vomitaba verdades financieras sobre el mantel. «Sabía que eras tú», dijo Helena. Su voz no temblaba, era la voz más lúcida en la sala. «Cuando serviste el vino, vi tu mano, vi la mancha de tinta en tu dedo índice, esa pequeña cicatriz de cuando intentabas enseñarte a leer a escondidas en la biblioteca. Hace años, siempre te vi, Elías, aunque tú pensaras que eras invisible». Elías sintió un golpe en el pecho más fuerte que cualquier culata de fusil. «Helena, no debiste beber», murmuró él, y por primera vez, la máscara de frialdad del verdugo se agrietó. «Esto no era para ti. Tú eras la única inocente». Helena negó con la cabeza y una lágrima solitaria, espesa y lenta, rodó por su mejilla empolvada. «No hay inocentes en esta casa, Elías. El que calla y come del plato manchado de sangre también es culpable. Yo sabía, sospechaba de dónde venía el dinero. Escuchaba los gritos detrás de las puertas del despacho de papá, y nunca hice nada. Solo me vestí de seda y sonreí para las fotos». Ella levantó el cuchillo de nuevo, pero no hacia Elías, ni hacia su padre. Lo giró, observando su propio reflejo distorsionado en la hoja. «Gracias», susurró ella. Elías parpadeó, confundido por el horror de la gratitud. «¿Gracias? Te he matado, Helena. En unas horas
Tu corazón se detendrá. Me has liberado, corrigió ella, con una serenidad que helaba la sangre. Me iba a casar con Rodolfo. Iba a convertirme en mi madre. Iba a pasar los próximos 40 años muerta por dentro, pariendo hijos para que continuaran este ciclo de miseria dorada. Me has dado la única cosa que mi padre nunca pudo comprar, una salida. Me has dado mi propia voz, aunque sea solo para mis últimos minutos. En ese momento, la puerta de la cocina se abrió de golpe con un estruendo violento. No eran más invitados huyendo. Era el jefe de seguridad de la mansión, un hombre llamado Capitán Morteo, acompañado por 2 guardias armados con escopetas. Habían estado patrullando los jardines y entraron alertados por el caos. Morteo, un veterano de rostro marcado y lealtad perruna hacia Valeriano, abarcó la escena con una mirada rápida. Vio a los invitados huyendo, vio a los patrones en diversos estados de locura, vio al general llorando bajo la mesa, y finalmente vio a Valeriano derrumbado, y en medio de todo vio al único hombre que permanecía de pie con una calma antinatural, el camarero. «¡Quietos!», bramó Morteo alzando la escopeta. El clic del arma al cargarse resonó seco en el salón. Nadie se mueve. ¿Qué demonios está pasando aquí? Elías no levantó las manos. Miró a Helena, luego a Valeriano, y finalmente a los cañones negros de las escopetas. Sabía que este momento llegaría. Había planeado la intoxicación, había planeado la venganza, pero no había planeado sobrevivir. Su vida era el precio del boleto. «Es el juicio, capitán», dijo Elías con calma. El juicio final llegó antes de tiempo. Morteo, confundido pero entrenado para la violencia, vio el cuchillo en la mano de Helena y asumió que el camarero la estaba amenazando. «Suelta el cuchillo, muchacha, y tú, bastardo, aléjate de ella o te abro un agujero en el pecho». Pero Helena no soltó el cuchillo. Se movió rápido, no hacia los guardias, sino interponiéndose entre las armas y Elías. La droga le daba una fluidez y una falta de miedo que desconcertó a los hombres armados. «¡No!», gritó ella, su voz resonando con una autoridad imperial que nunca había usado antes. «Él no ha hecho nada que no mereciéramos. Si van a disparar, disparen a la verdad. Disparen a mi padre, que es el verdadero monstruo aquí». La distracción de Helena fue breve, pero suficiente. Elías sabía que no podía dejar que ella muriera por las balas de los guardias. El veneno ya era suficiente condena. Tenía que sacar la violencia del salón, lejos de ella. Con un movimiento explosivo, Elías volcó la pesada mesa auxiliar donde reposaba el cubo de hielo del champán, lanzando una nube de agua helada y cristales hacia Morteo. El estruendo sobresaltó al guardia, cuyo dedo se crispó en el gatillo. ¡Bam! El disparo tronó, destrozando una de las arañas de cristal del techo. Una lluvia de vidrios cayó sobre el salón como granizo afilado. El caos subió de nivel. Los afectados por el veneno empezaron a aullar, sus alucinaciones potenciadas por el estruendo. Doña Clotilde se puso de pie gritando que el cielo se estaba cayendo. «¡Corre, Elías!», gritó Helena, empujándolo hacia las puertas del balcón que daban al jardín trasero hacia la oscuridad de la noche. «Vete, que alguien sobreviva para contarlo». Elías vaciló. Dejarla allí, muriendo lentamente rodeada de locos y hombres armados, le desgarraba el alma, pero quedarse significaba una ejecución sumaria a manos de Morteo, y su historia, la historia de por qué lo hizo, moriría con él. Miró a Helena una última vez. Sus ojos negros le imploraban que viviera. Elías giró sobre sus talones y se lanzó hacia las puertas de cristal del balcón. Rompió el cierre con el hombro y salió al aire gélido de la noche de enero. «¡Tras él!», rugió Morteo. «¡Maten a esa rata!». Elías corrió. Sus zapatos de camarero resbalaban en la escarcha del césped. Detrás de él, los gritos de la mansión se desvanecían, reemplazados por el sonido de botas pesadas persiguiéndolo y los ladridos de los perros de presa que acababan de soltar. El veneno estaba haciendo su trabajo dentro de la casa, desmantelando el viejo orden, pero afuera, en la oscuridad de la finca, la cacería apenas comenzaba, y Elías, el portador de la verdad, tenía ahora que convertirse en el fugitivo de la leyenda. El aire de enero golpeó a Elías como una pared de cuchillos invisibles. Después del calor sofocante y cargado de perfumes del salón de baile, el frío del exterior era una bofetada de realidad brutal, pero necesaria. Sus pulmones ardían con cada inhalación, tragando bocanadas de niebla helada que sabían a invierno y a libertad desesperada. No miró atrás. No necesitaba ver la mansión iluminada como un transatlántico naufragando en la noche para saber que el mundo que conocía se estaba desmoronando a sus espaldas. Solo escuchaba el crujido de la escarcha bajo sus zapatos de suela fina, un ritmo frenético y solitario,
que marcaba los segundos que le quedaban de vida. El jardín de la mansión de don Valeriano no era un simple patio, era un laberinto de ostentación diseñado para intimidar. Setos recortados con precisión geométrica se alzaban como muros oscuros a ambos lados del sendero. Estatuas de mármol importadas de Italia lo observaban con ojos vacíos. Mientras pasaba corriendo, fantasmas de piedra testigos de la fuga de un fantasma de carne y hueso. Elías conocía este terreno, no como el jardinero que lo cuida, sino como el niño que solía colarse allí para robar frutas antes de que levantaran las vallas de hierro forjado. Conocía los atajos, los huecos en la vegetación, las sombras donde la luz de los faroles de seguridad no llegaba. Por allí, soltada a los perros, la voz del capitán Morteo resonó a lo lejos, distorsionada por el viento, pero cargada de una promesa de violencia letal. El ladrido de los mastines rompió la quietud de la noche. Eran bestias entrenadas para cazar hombres, alimentadas con carne cruda y rabia, símbolos vivientes de la fuerza bruta que sostenía el imperio minero. El sonido activó en Elías un instinto atávico, una inyección de adrenalina que limpió el cansancio de sus músculos. No corría solo por su vida, corría para proteger el secreto, para asegurarse de que la verdad que acababa de liberar no fuera sofocada por una bala en la nuca antes de que amaneciera. Abandonó el sendero de grava, que era demasiado ruidoso, y se lanzó hacia la espesura de un pequeño bosque de pinos ornamentales que separaba la residencia principal de las antiguas estructuras industriales. Las ramas bajas azotaban su cara, rasgando la piel, pero él apenas lo sentía. Su mente estaba dividida. Una parte calculaba la ruta de escape, la otra seguía anclada en el salón, en la imagen de Helena sosteniendo el cuchillo, en la mirada de terror absoluto de Valeriano. Se preguntó si el veneno ya habría detenido los corazones de los 12 apóstoles de la avaricia. Se preguntó si Helena, en su extraña y suicida lucidez, habría cumplido su promesa de liberarse. La culpa era un peso frío en su estómago, más pesado que el frasco vacío en su bolsillo. Había sacrificado a la única persona que le importaba para castigar a los que odiaba. Era una aritmética cruel, la matemática de la venganza. El terreno comenzó a inclinarse hacia abajo. El césped cuidado dio paso a la tierra estéril y pedregosa. El olor a jazmín y pino desapareció, reemplazado por el aroma acre del azufre y el carbón húmedo. Estaba cruzando la frontera invisible entre el cielo y el infierno. Atrás quedaba la mansión. Adelante se alzaba la silueta esquelética de la mina San Gabriel, la fuente de la riqueza de Valeriano y la tumba del padre de Elías. La mina estaba cerrada por las festividades. Una bestia de hierro y madera durmiendo bajo la luna. Las torres de extracción se recortaban contra el cielo estrellado como dedos acusadores. Elías se dirigió hacia allí. Sabía que Morteo y sus hombres dudarían en entrar en el laberinto de túneles y pasarelas oxidadas de noche. Para ellos, la mina era un lugar de trabajo sucio, un sitio para explotar a otros. Para Elías, era su catedral, el lugar donde había aprendido el significado del sacrificio y el silencio. Se detuvo un instante detrás de una vagoneta volcada para recuperar el aliento. El vapor salía de su boca en nubes densas. Su uniforme de camarero, con la chaquetilla blanca y el corbatín negro, parecía ridículo en medio de ese paisaje industrial, un disfraz de civilización que ya no servía para nada. Se arrancó el corbatín y lo tiró al suelo, pisándolo en el barro. Fue un gesto pequeño, pero definitivo. Elías el sirviente había muerto en el momento en que vertió la primera gota. Ahora solo quedaba Elías el hijo, el superviviente. Los ladridos se acercaban. Las linternas de los guardias barrían la oscuridad como ojos de cíclopes buscando su presa. «¡Rodead el perímetro!», gritó alguien más cerca de lo que Elías esperaba. «No dejéis que llegue al pueblo». Sabían que si Elías llegaba al poblado minero, se perdería entre la gente. Sabían que si hablaba, si contaba lo que había visto, el colapso de los poderosos, las confesiones, la debilidad de sus dioses, la huelga que habían estado reprimiendo, estallaría con una fuerza imparable. Valeriano paralizado era un símbolo más potente que Valeriano muerto. Un tirano muerto es un mártir, un tirano babeante y aterrorizado es un chiste. Y los imperios no caen por las balas, caen por la pérdida del respeto. Elías se deslizó hacia la entrada del pozo principal, una boca oscura reforzada con vigas de roble ennegrecido. La verja estaba cerrada con una cadena gruesa, pero él sabía que el tercer barrote estaba suelto desde hacía años. Su padre se lo había enseñado una vez. Una puerta trasera, en caso de derrumbe. Con manos entumecidas por el frío, tiró del barrote. El metal gimió,
oxidado y reacio, pero cedió lo suficiente para dejar un hueco estrecho. Elías se contorsionó y pasó al otro lado, rasgándose la camisa en el proceso. Apenas había entrado cuando un perro se lanzó contra la verja, chocando con un golpe sordo, ladrando con furia a través de los barrotes. El animal metió el hocico, intentando morder, pero Elías ya estaba fuera de su alcance, retrocediendo hacia la oscuridad del túnel de acceso. «Está dentro», oyó gritar a un guardia. «Está en el pozo 3. Traed las llaves. Entrad y sacadlo, vivo o muerto». Esa era la voz de Morteo, jadeante pero implacable. Elías se adentró en la oscuridad. El aire aquí abajo era diferente, quieto, pesado, con un sabor mineral antiguo. Sus ojos tardaron unos segundos en ajustarse a la negrura casi total. Conocía el camino de memoria. Había bajado cientos de veces para llevar el almuerzo a su padre antes de que la silicosis se lo llevara. Sabía que este túnel conectaba con los antiguos conductos de ventilación que salían al otro lado de la colina, cerca del río. Era una ruta peligrosa, llena de pozos abandonados y madera podrida, pero era su única oportunidad. Mientras avanzaba palpando las paredes de roca húmeda, el silencio de la mina comenzó a hablarle. No eran voces reales, sino los ecos de la memoria impregnados en la piedra. Escuchaba el pico de su padre golpeando la veta, escuchaba las canciones que los hombres cantaban para mantener el ritmo y el ánimo, y, extrañamente, escuchaba la voz de Helena. El jardín siempre estuvo muerto. Solo pintábamos las hojas de verde. La imagen de ella en el salón lo perseguía en la oscuridad. ¿Qué estaría pasando ahora en la mansión? Imaginó la escena. Los médicos llegando tarde, confundidos por los síntomas de un veneno que no aparecía en sus libros de texto. La policía local, comprada por Valeriano, tratando de controlar a los testigos. Pero el daño estaba hecho. Las palabras dichas bajo la influencia de la sombra del juicio no podían ser desdichas. El general había confesado crímenes de guerra frente a docenas de personas. El obispo había negado a Dios. El banquero había admitido el fraude. Aunque sobrevivieran, aunque sus cuerpos purgaran la toxina, sus almas habían sido expuestas. La sociedad que habían construido sobre mentiras estaba fracturada para siempre. Elías tropezó con un raíl y cayó de rodillas sobre la grava afilada. El dolor fue agudo, pero le sirvió para anclarse. Se quedó allí un momento, en la oscuridad absoluta, escuchando. Arriba, en la entrada del túnel, oyó el sonido metálico de la cadena siendo golpeada. Estaban intentando entrar. No tenía mucho tiempo. Debía tomar una decisión. Podía intentar llegar a la salida del río y huir de la región para siempre, convertirse en un hombre sin nombre en otra ciudad, desaparecer como el humo. O podía hacer algo más, algo que terminaría lo que había empezado con el brindis. Recordó que el túnel en el que estaba pasaba justo por debajo de los depósitos de dinamita que se usaban para abrir nuevas galerías. Si Morteo y sus hombres entraban, estarían en el vientre de la montaña, y Elías conocía la ubicación de la caja de fusibles del sistema de iluminación antiguo, un sistema defectuoso que solía soltar chispas si se manipulaba incorrectamente, una chispa en el lugar adecuado, cerca de los vapores de gas grisú que siempre se acumulaban en la galería lateral. Era una locura, era un suicidio, pero también era justicia. Se puso de pie, limpiándose la sangre de las rodillas. No huiría, no todavía. La fotografía capturó el momento del brindis, el inicio del fin, pero la historia real, la que nadie fotografiaría, se escribiría aquí abajo, en las entrañas de la tierra que Valeriano creía poseer. Elías cambió de rumbo. En lugar de dirigirse a la salida del río, giró a la izquierda, hacia la galería profunda, hacia el corazón inestable de la mina. Sus pasos ya no eran de huida, sino de propósito. Iba a preparar una última trampa. Si el veneno no acababa con el imperio esa noche, tal vez la montaña misma lo haría. Arriba, la puerta de hierro cedió con un estruendo. Las luces de las linternas invadieron la entrada del túnel cortando la oscuridad. «Vamos, cuidado con los pozos», gritó Morteo. Elías sonrió en la oscuridad, una sonrisa triste y fría. «Bienvenidos a mi casa», susurró, y se fundió con las sombras, convirtiéndose en parte de la mina, esperando el momento exacto para encender la mecha final de 1930. La oscuridad dentro de la mina San Gabriel no era simplemente la ausencia de luz, era una entidad física, pesada y antigua, que presionaba contra la piel y se colaba por los poros. Para el capitán Morteo y sus 3 guardias, armados con linternas eléctricas cuyos haces amarillentos cortaban el polvo en suspensión, esa oscuridad era un enemigo. Caminaban con pasos torpes, sus botas resbalando en los rieles húmedos, maldiciendo cada vez que una gota de agua fría caía del techo de roca viva sobre sus cuellos. Para ellos,
La mina era un lugar de extracción, un agujero sucio del que salía el dinero para pagar sus sueldos y sus vicios. Pero para Elías, que se movía 20 metros por delante de ellos, sin necesidad de luz artificial, la mina era un vientre materno y al mismo tiempo una tumba familiar. Elías conocía la respiración de la montaña, sabía distinguir el goteo inofensivo de una filtración del crujido siniestro que anunciaba un derrumbe y, sobre todo, conocía el olor del grisú, ese gas traicionero, inodoro para los inexpertos pero metálico y picante para los hijos de mineros, se estaba acumulando en la galería norte, hacia donde él los estaba guiando. La ventilación había estado apagada durante las fiestas, y la tierra había aprovechado el silencio para exhalar su aliento mortal. Mientras avanzaba, con el corazón latiendo al ritmo de un tambor de guerra, la mente de Elías voló por un instante de regreso a la mansión. Era una conexión invisible, un hilo de tensión que unía el subsuelo con la superficie. Si la fotografía original, aquella imagen posada y perfecta, capturaba la mentira, lo que estaba sucediendo ahora en el salón de baile era la verdad absoluta y grotesca. Allí arriba, el tiempo del hombre se había detenido. Don Valeriano, el titán de la industria, yacía inmóvil sobre la mesa, con la mejilla aplastada contra un plato de porcelana fría. Su cuerpo era una prisión de carne inerte, pero su mente, cruelmente preservada por la droga, seguía funcionando a una velocidad vertiginosa. Valeriano no podía cerrar los ojos. Estaba obligado a mirar el desastre de su vida. Veía cómo los sirvientes, aquellos que horas antes bajaban la cabeza a su paso, ahora entraban tímidamente en el salón, no para ayudar, sino para observar. Una doncella tomó una estola de piel del suelo y se la probó frente a un espejo, riendo nerviosamente. El mayordomo bebía directamente de una botella de coñac reservada. El miedo al patrón se había disuelto con su parálisis. Valeriano quería rugir, quería ordenar que los azotaran, pero solo un hilo de baba escapaba de sus labios. Era el rey de un reino de cenizas, testigo mudo del saqueo de su propia dignidad, y Elena ya no estaba en la mesa. En algún lugar de la casa, quizás en su habitación de niña, la hija del magnate estaba escribiendo el final de su propia historia. La droga le había dado la paz que la vida le había negado. No había dolor en su pecho, solo una claridad cristalina. Elías esperaba, rezaba a un Dios en el que ya no creía, que ella hubiera encontrado la salida antes de que el veneno detuviera su reloj. Un disparo resonó en la galería, rompiendo la ensoñación de Elías. La bala golpeó una viga de madera a medio metro de su cabeza, enviando astillas afiladas contra su mejilla. «¡Te veo, rata!», gritó Morteo, su voz amplificada por la acústica del túnel. «No tienes salida. Esto termina aquí». Elías no corrió. Se detuvo. Estaba en la intersección de la galería norte y el pozo de ventilación antiguo. A su derecha, un panel eléctrico de la época de la Primera Guerra Mundial colgaba de la pared, con los cables expuestos y corroídos por la humedad. A su izquierda, la concentración de gas era tan densa que casi podía saborearla en la lengua. Se giró lentamente. Las luces de las linternas lo cegaron momentáneamente, convirtiéndolo en una silueta blanca contra la negrura infinita. Levantó las manos, no en señal de rendición, sino como un director de orquesta pidiendo silencio antes del movimiento final. «No se acerquen más, capitán», dijo Elías. Su voz salió tranquila, carente del temblor que se esperaría de un hombre acorralado. «El aire aquí, el aire tiene hambre». Morteo se detuvo a 10 pasos jadeando, con la escopeta apuntando al pecho del camarero. Los otros guardias se desplegaron a los lados, nerviosos, mirando las sombras danzantes. «Ahórrate la poesía, chico», escupió Morteo. «Vas a venir con nosotros. Don Valeriano querrá ver cómo te despellejamos antes de que muera. Vas a ser el ejemplo. Nadie toca a los dueños del mundo y vive para contarlo». Elías sonrió, y en la luz cruda de las linternas, esa sonrisa pareció la de un espectro. «Don Valeriano ya no es dueño de nada, ni siquiera es dueño de su propia lengua. Lo que serví esta noche no fue solo veneno, Morteo. Fue un espejo. Y ustedes están parados dentro de la tumba que él cavó». «Cállate». Morteo dio un paso adelante, el dedo crispándose en el gatillo. «¿Caminas o te arrastro?» «Mire a su alrededor», insistió Elías, bajando una mano lentamente hacia su bolsillo, donde guardaba una caja de fósforos, no el arma que ellos temían, sino algo mucho más peligroso en este entorno. ¿No huele eso? Huele a huevos podridos, huele a muerte antigua. Es el grisú, capitán, una chispa,
solo una chispa de esa linterna defectuosa que lleva su hombre, o un disparo más, y esta montaña se cerrará sobre nosotros como una boca. Los guardias vacilaron. Eran matones, no mineros, pero todos en la región conocían las historias del Grisú. El guardia de la izquierda bajó ligeramente su linterna, el miedo visible en sus ojos. «Capitán», murmuró el hombre, «huele raro aquí. Deberíamos sacarlo y irnos». «Es un truco», bramó Morteo, negándose a mostrar debilidad frente a un sirviente. «No hay gas aquí. Los ventiladores funcionan». «Quiere asustarnos». Morteo avanzó. Elías sabía que era el momento. No había vuelta atrás. No podía dejar que lo capturaran. La tortura que le esperaba sería infinita. Y peor aún, usarían su captura para deslegitimar la rebelión, para decir que fue el acto de un loco solitario y no un grito de justicia. Tenía que convertir este momento en leyenda. Tenía que desaparecer o morir de una forma que nadie pudiera olvidar. Elías sacó la caja de fósforos. «Yo no miento, capitán. Esa es la diferencia entre nosotros y ustedes. Nosotros decimos la verdad, incluso cuando nos mata». «Suelta eso», gritó Morteo al darse cuenta de lo que Elías sostenía. Elías encendió el fósforo. La pequeña llama naranja brilló con una intensidad absurda en la oscuridad. Un faro minúsculo de destrucción. «Por mi padre», susurró Elías, «y por Helena». Lanzó el fósforo encendido hacia el aire denso de la galería lateral, justo donde la bolsa de gas invisible flotaba esperando una excusa para liberar su energía contenida. El tiempo pareció dilatarse. Morteo abrió la boca en un grito silencioso. Los guardias se giraron para correr. Elías se lanzó hacia el suelo, rodando hacia una depresión en la roca que conocía, un pequeño refugio natural detrás de una vagoneta de hierro. Y entonces, el mundo se rompió. No fue un sonido al principio, sino una presión, una onda de choque que golpeó el pecho como un martillo gigante, sacando el aire de los pulmones. Luego vino el rugido, un estruendo primordial, como si la tierra misma estuviera gritando de dolor. El fuego azul y naranja recorrió la galería, devorando el oxígeno e incinerando las sombras. La explosión alcanzó a Morteo y a sus hombres antes de que pudieran dar 3 pasos, envolviéndolos en una lengua de fuego purificador. El techo de la mina, debilitado por décadas de explotación codiciosa y mal mantenimiento, cedió. Toneladas de roca, pizarra y vigas de madera cayeron con la fuerza de un juicio divino. El estruendo se sintió incluso en la superficie. En la mansión a kilómetros de distancia, los cristales de las ventanas vibraron en sus marcos. Don Valeriano, aún paralizado en su silla, sintió la vibración en el suelo bajo sus pies. Lo supo, en su mente atrapada. Lo supo, la mina había caído, su fuente de poder se había derrumbado. Abajo, en la oscuridad y el polvo, el silencio regresó, más profundo y absoluto que antes. Ya no había luces de linternas. Ya no había gritos de guardias, solo el sonido de rocas asentándose y el silbido de vapor escapando de tuberías rotas. Elías yacía acurrucado en su pequeño refugio, cubierto de polvo y sangre, sordo por la explosión. La entrada de la galería estaba bloqueada por un muro de escombros impenetrable. Morteo y los guardias habían desaparecido, sepultados bajo la montaña que intentaron dominar. El camino de regreso estaba cerrado, pero Elías no estaba muerto. Tocó su propio pecho, sintiendo el latido errático pero fuerte de su corazón. Estaba vivo, atrapado en el vientre de la bestia, pero vivo. Sabía que había otro camino. El conducto de ventilación antiguo, el que salía al río, estaba detrás de él, milagrosamente intacto, aunque el aire ahora estaba cargado de humo. Se arrastró, tosiendo, con el cuerpo magullado y el uniforme hecho jirones. Ya no era un camarero, ya no era un asesino, era un fantasma que había sobrevivido a su propio entierro. Mientras se arrastraba hacia la corriente de aire fresco que prometía una salida lejana, Elías pensó en la fotografía una última vez. Esa imagen congelada de opulencia y arrogancia sobreviviría, se imprimiría en periódicos, se guardaría en álbumes, se miraría con nostalgia décadas después. Pero él sabía la verdad detrás de los rostros sonrientes, y ahora, mientras emergía de las cenizas de 1930, su misión no era solo sobrevivir, sino asegurarse de que el eco de esa noche nunca se apagara. La mina había caído, la fiesta había terminado, y el año nuevo comenzaba no con un brindis, sino con una explosión que sacudiría los cimientos de todo el valle. El amanecer del 1 de enero de 1930 no llegó con el estallido de júbilo que las postales prometían, sino con un silencio sepulcral, roto únicamente por el silbido lúgubre del viento entre los escombros humeantes de la mina San Gabriel. El sol, pálido y enfermo, se arrastró sobre las colinas,
iluminando un valle transformado. Donde antes se alzaban las torres de extracción como monumentos a la codicia humana, ahora solo quedaba un cráter irregular, una herida abierta en la tierra que exhalaba columnas de humo negro hacia el cielo gris. La explosión no solo había sellado la mina, había quebrado la espina dorsal del feudo. A 3 kilómetros de allí, a la orilla del río que serpenteaba como una arteria de plata sucia, una figura emergió del barro. No parecía un hombre, sino una criatura nacida del limo y la arcilla. Elías se arrastró fuera de la boca del antiguo conducto de ventilación, tosiendo un polvo que llevaba siglos atrapado en la oscuridad. Su uniforme de camarero había desaparecido, destrozado en su huida subterránea. Ahora vestía jirones de tela, y su propia piel magullada se dejó caer en la orilla, sumergiendo la cara en el agua helada. El frío le mordió la piel, pero también lo limpió. Mientras el agua se llevaba la sangre seca y el hollín, también parecía llevarse a Elías, el sirviente. El hombre que se levantó, temblando bajo la luz de la mañana, ya no tenía amo. Miró hacia la mansión en la colina. Desde esa distancia, la casa parecía intacta, un palacio de juguete posado sobre el caos. Pero Elías sabía que el verdadero derrumbe había ocurrido dentro de esas paredes de piedra. No necesitaba ver para saber que el silencio que envolvía la residencia no era de paz, sino de muerte. Se giró, dando la espalda a su vida anterior, a la tumba de su padre y a la mujer que había amado en secreto. Comenzó a caminar hacia el sur, siguiendo las vías del tren, convirtiéndose en un punto que se desvanecía en el horizonte, un fantasma que se negaba a ser exorcizado. Mientras Elías desaparecía, la realidad de la tragedia comenzaba a ser descubierta en la mansión de don Valeriano. La policía, alertada por la explosión en la mina y los rumores de locura que los sirvientes fugitivos habían esparcido por el pueblo, forzó las puertas dobles del salón de baile. Lo que encontraron allí desafiaba cualquier informe forense convencional. El salón, aún decorado con las guirnaldas festivas y los restos de la cena de lujo, parecía el escenario de una batalla librada no con armas, sino con almas. Los 12 comensales de la mesa principal yacían en diversas posturas de abandono. No todos estaban muertos, pero ninguno estaba presente. El general, acurrucado en posición fetal bajo la mesa, murmuraba nombres de campesinos muertos, su mente fracturada irreparablemente por el peso de su propia conciencia liberada. El obispo estaba sentado en el suelo rasgando su sotana, predicando al vacío sobre la inexistencia del cielo. Doña Clotilde dormía sobre el mantel manchado de vino, con una expresión de agotamiento absoluto, como si hubiera llorado todas las lágrimas de una vida en una sola noche. Y en la cabecera, presidiendo su última cena, estaba don Valeriano. El magnate no había caído al suelo, había muerto sentado, atrapado en el rigor mortis de su propia parálisis. Sus ojos estaban abiertos, vidriosos, fijos en la cámara invisible que había documentado su gloria horas antes, pero la expresión congelada en su rostro no era de triunfo, era de un espanto tan profundo que los primeros oficiales en llegar tuvieron que cubrirle la cara con una servilleta para poder trabajar. La autopsia oficial, redactada días después bajo presión política, hablaría de fallo cardíaco masivo provocado por la impresión del accidente minero. Nadie mencionó el veneno, nadie mencionó la sombra del juicio. La historia oficial necesitaba proteger a sus ídolos, incluso cuando estaban podridos, pero el hallazgo más desgarrador estaba en el balcón. Elena la encontraron sentada en una silla de mimbre, mirando hacia el jardín, hacia el lugar por donde Elías había escapado. El frío de la noche la había preservado con una belleza estatuaria. El cuchillo de plata descansaba en su regazo, sin una gota de sangre. No se había quitado la vida con el acero, simplemente había dejado que la toxina apagara su corazón suavemente, como quien sopla una vela al final de una larga vigilia. En sus labios había una sonrisa, no la sonrisa forzada de la fotografía, esa mueca social que su padre le exigía. Era una sonrisa real, serena, la sonrisa de alguien que finalmente ha soltado una carga insoportable. En su mano derecha, apretada con fuerza, encontraron una pequeña flor de papel, una de las decoraciones baratas que Elías solía hacerle cuando eran niños. Fue su única nota de suicidio, un mensaje que solo una persona en el mundo entendería, y esa persona ya estaba lejos. Los días siguientes fueron un torbellino de escándalo y ruina. La confesión pública del banquero Rodolfo, gritada a los 4 vientos antes de caer en coma, provocó una corrida bancaria que destruyó la economía local. Antes de que llegaran los auditores de la capital, el imperio de Valeriano, que parecía sólido como el granito, se desmoronó en cuestión de semanas. Sin la mina,
que había quedado inoperable tras la explosión provocada por Elías, y con la reputación de la familia hecha trizas por los testimonios de los sirvientes sobre la noche de la locura, los acreedores cayeron sobre la fortuna como buitres. La mansión fue embargada, sus tesoros subastados para pagar deudas de juego y fraudes antiguos que salieron a la luz. Nadie supo nunca qué fue del camarero, su nombre no apareció en los periódicos. Para la ley, fue solo una víctima más de la explosión en la mina, un cuerpo vaporizado que nunca se recuperó. Pero en las cantinas de los mineros, en los susurros de las lavanderas y en las canciones de cuna que las madres empezaron a cantar a sus hijos, nació una leyenda. Hablaban de El Sombra, el hombre que sirvió la verdad en copas de cristal. Decían que no murió, que caminaba por los caminos del sur organizando sindicatos, que aparecía allí donde la injusticia se volvía insoportable para recordarles a los poderosos que su dominio pendía de un hilo tan fino como el tallo de una copa. Pasaron los años, la Gran Depresión engulló la década, luego vino la guerra, y el mundo cambió de piel varias veces. La mansión de Valeriano quedó abandonada, sus techos se hundieron, y el jardín donde Elena solía pasear fue devorado por la maleza, volviendo a ser un bosque salvaje. Y ahora, volvemos a ti, volvemos al principio. Mira la fotografía una última vez. Ahora que conoces la historia, la imagen ha cambiado, ¿verdad? Ya no ves una celebración elegante, ves una autopsia preventiva, ves a los muertos brindando por su propia destrucción. Fíjate en don Valeriano, con su copa en alto. Ya no parece un rey, parece un necio que ignora que sostiene su propia sentencia. Mira a Elena, su tristeza ya no es un misterio, es una despedida silenciosa. Y si aguzas la vista, si realmente te esfuerzas en mirar en esa esquina izquierda, donde la mano enlubada sostiene la bandeja, ya no ves un simple accesorio, ves la mano del destino, ves a Elías. Él está ahí, en el borde del cuadro, eternamente a punto de servir el juicio. La cámara capturó la luz, pero la historia real ocurrió en las sombras, y esa es la lección que esta vieja imagen nos deja hoy, que a veces, los verdaderos protagonistas de la historia no son los que sonríen al centro del escenario bajo los reflectores, sino aquellos que desde la oscuridad deciden cuándo cae el telón. Las fotografías antiguas son mapas de tesoros emocionales, pero solo si tienes el valor de cavar en ellas. La historia de Elías y el brindis de 1930 estaba escondida a plena vista, esperando casi un siglo para ser contada. Si esta narración te ha hecho ver el pasado con otros ojos, si has sentido el frío de la mina y el peso de la verdad, te pido que dejes tu gostei y te suscribas a este canal. Ayúdanos a seguir revelando los ecos que el tiempo intentó silenciar, porque cada foto tiene un secreto, y nosotros estamos aquí para contarlo. Hasta la próxima revelación.